Hace 2 meses aproximadamente ocurrió lo que posiblemente sea la filtración de tecnología más importante de nuestro tiempo, ya que Cloudcode, el agente de inteligencia artificial más utilizado del planeta Tierra, fue filtrado del propio Anthropic sin hackeo ni nada, fue un leak público. Para los que no dimensionen este hecho, básicamente Cloudcode es el agente de inteligencia artificial más importante del planeta Tierra, ha sido responsable de especulaciones en el mercado bursátil gigantescas, ha hecho que Amazon y grandes corporaciones como Oracle, etcétera, hayan despedido a decenas, literalmente decenas de miles de empleados y básicamente ha roto la economía en muchos aspectos, también ha contribuido en que la burbuja de la inteligencia artificial siga creciendo, pero lo cierto es que Cloudcode ha sido algo elemental en todo el proceso y que se haya revelado al público es el equivalente a que en la revolución industrial a una persona random del planeta o a un grupo de personas del planeta le hayan caído los planos y el manual de diseño de cómo construir un motor a vapor. Así de importante es esta filtración. Lo que pasa es que hoy en día tenemos las redes sociales y tenemos mucho ruido y un día sale una noticia importante y el día siguiente sigue saliendo una noticia importante. Entonces tendemos a perdernos, pero esto es algo increíble, ya que literalmente tenemos el paso a paso y el manual de cómo hacer el mejor agente de inteligencia artificial del planeta Tierra. Y mejor todavía, replicar sus patrones de diseño a casos puntuales técnicos que vamos a ver en este video. Desglosé Cloudcode de A a Z y no voy a hacer este video tan extenso, vamos a rescatar los puntos más importantes y lo que realmente interesa de este sistema en concreto para que podamos hacer los mejores agentes de inteligencia artificial del mercado y para las personas que no tengan un perfil técnico vas a entender cómo Cloudcode gestiona tu información y qué es lo que hace a Cloudcode realmente especial. Esto es decir, si haces campañas de marketing, si te dedicas al mundo del e-commerce, etcétera, por si en algún momento quieres crear un sistema especializado en tu caso, este va a ser un montón. Así que sin más, empezamos. Lo primero es que lo que ven aquí en el título es real. Son 519.000 líneas de código, de las cuales menos del 20% probablemente sea el agente como tal. Y esto es algo increíble porque a mí me decepcionó bastante. Este Cloud Code no es un agente demasiado complejo. Esto significa que a nivel de arquitectura, a nivel de ingeniería de contexto, es magistral, ciertamente, pero no es nada especial. O sea, para los que están esperando una obra maestra en ingeniería, aquí no la van a encontrar. Y esa es la realidad, ya que Cloud Code de hecho depende enormemente de que funcione en base a modelos de frontera. O sea, si tú pones la arquitectura de Cloud Code en un modelo que no sea un modelo de frontera, que no tenga una frontera en inteligencia muy muy alta, no te va a funcionar de manera correcta. Este es el motivo por el que el modelo default de Cloud Code para funcionar de manera correcta es Opus 4.8 o todos los modelos de Opus que le anteceden a esto. O sea, son los modelos más potentes de Cloud Code hasta Fable 5 que salió descontinuado, pero ya hablaremos de ese tema en un próximo video sobre cuándo va a llegar la AI aproximadamente según mis cálculos y qué barreras tenemos que romper primero. Lo cierto es que Cloud Code no hace que modelos tontos sean más inteligentes, que es lo que se busca habitualmente con la arquitectura, ¿no? Porque nos importan mucho los costos. Y aquí viene el primer punto. Anthropic no tiene miedo en quemar dinero. Esto es lo más importante cuando veamos este sistema, ya que tienes que verlo con lupa. Yo sé que mucha gente, incluyéndome, yo estaba esperando algo magistral en costos, que por cierto hay una cosa que sí es increíble, pero no hay nada excepcional. Tenemos una arquitectura monolita que es nuclear, básicamente todo depende de un solo agente, que es el propio modelo de CloudCode con una sola ventana de contexto y ya. Para los que están esperando un router, una multiarquitectura de agentes funcionando por detrás, que cuando un usuario le manda una pregunta a CloudCode se rompen 7.000 millones de partes para detectar intención, etcétera, en tiempo récord y después llegaba a ejecutar la tarea, no. Es solamente Opus 4.8 con un arnés, que esto sí es muy importante, ya vamos a verlo, un arnés de seguridad que le permite desempeñarse, uno, con seguridad y dos, dándole la capacidad de ingerir y ejecutar todos los recursos disponibles que tiene a su alrededor. Pero lo más importante, que es la arquitectura como tal de la gente, es monolita. No hay nada excepcional aquí por detrás. Ya que entendemos esto, que no hay nada excepcional, ¿cuáles son los componentes que sí tenemos, ¿no? Lo primero es que hay mucho código que se ejecuta antes de que tú le mandes un mensaje a CloudCode y este te responda. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de validación de token, estamos hablando de que se carguen las sesiones anteriores, estamos hablando de preferencias personales, estamos hablando del registry, del system prompt de CloudCode, estamos hablando de millones de cosas que se colapsan primero antes de poder responderte. Ya que sabemos esto, que no hay nada excepcional detrás, no hay routers como podemos tener en LangGraph, por ejemplo, o en QI o en 8N, sin ir tan lejos, o AutoGen, etcétera. Este,
sabemos que es un monolito de decisión. Esto es una decisión de hecho acertada incluso, ya que si te pones a pensar, Cloud Code es un agente que se utiliza y su caso de uso principal es el uso intensivo. Y tú mientras más subagentes tienes una relación que tienes que cuidar mucho, que es la calidad de respuesta que te ofrece versus la degradación de la información que va haciendo. Este es el clásico experimento de que hay una fila de personas y una persona por detrás te dice una frase o dibuja algo y esa información tiene que correr hasta el final de la fila y que al final de la fila la información tiene que ser la misma que cuando ingresó, pero nunca es así, siempre es algo completamente deformado. Aquí es exactamente lo mismo. Mientras más subagentes hayan en un sistema, la capacidad y el margen de error aumenta exponencialmente. Más importante todavía porque Cloud Code no tiene subagentes especializados de base, ya que los subagentes los creas tú con tus propias instrucciones y las skills, etcétera, que ya eso es algo que vamos a ver a posteriori. Lo cierto es que esta es una decisión correcta, increíblemente para este caso de uso. Y esto es algo que tienes que reflexionar. ¿Realmente valen la pena las subagentes para tu proyecto? Es algo de verdad necesario. Así que solamente plantéatelo. El segundo componente del sistema, aparte del monolito que ya vimos, es las herramientas. Esto es súper importante y voy a extenderme bastante aquí. Primero, las herramientas es el núcleo del sistema de Cloud Code. El modelo es la parte funcional, lo que ejecuta, digamos que la fuerza bruta, pero las herramientas es gran parte del arnés con el que el agente piensa. Tanto es así que de hecho aquí se puede resumir en estas 20 líneas de código cómo funciona Cloud Code, en resumen. Es literalmente un while true, o sea, un bucle que siempre se va a repetir hasta que una condición se cumpla. Y esa condición en este caso es que siempre que en el body que manda el agente a los servidores de cloud sean, o contengan sí una solicitud de llamado de herramienta, siempre se va a ejecutar el agente. Así que las tools son el sistema núcleo, digamos, del funcionamiento lógico del sistema, ya que directamente eso valida, o sea, la interacción con Cloud, cuando tú mandas un mensaje, él te responde solamente, única y solamente, cuando no tiene una solicitud de herramienta en recámara. Que ya vamos a ver las herramientas porque son súper importantes. Pero lo primero es esto. Las herramientas son un sistema que va más allá de simplemente de lo funcional. Es un patrón determinístico que determina cuando la gente deja de responder. Y eso es clave. Ya que de hecho ponte a pensar en qué situaciones la gente no usa una herramienta. Cuando ya terminó de tener la información que necesita o cuando te va a responder. En ambos casos ya la gente está capacitada para responderte. Así que es un bloqueo físico de la capacidad de iteración que tiene el modelo. O sea, no tiene una condicional como, vamos a poner un checkbox, por ejemplo, de terminar la respuesta voy a mandárselo al usuario. Si no, terminaste de llevar tus herramientas, ya terminaste de consultar información, puedes responder al usuario y lo harás. Entonces, eso está fenomenal. Por otro lado, Cloud tiene un total, esto va un poquito más adelante, pero voy a introducirlo ahora. Cloud tiene en total 40 herramientas. Ustedes dirán que son muchas, pero realmente no. Ya les voy a hablar del sistema que utiliza Cloud y va a haber un video próximamente del sistema dedicado que yo utilizo para hacer agentes a gran escala. Estamos hablando de agentes con más de 50, 60 o 100 herramientas, con muchísimas herramientas, que yo la apodé como los adaptadores. Lo cierto es que tenemos 40 herramientas divididas en 6 familias. Archivos, esto se mueve solo. Búsquedas, ejecuciones, subagentes o tareas, modos de control y MCPs. Mención honorífica a los MCPs, ya que los MCPs como tal no pertenecen como a grupos de familias determinísticos, sino que son herramientas que le llegan de terceros. Básicamente APIs exteriores, como la de N8N, como la de Notion, por ejemplo. Y esto es importante ya que yo me acuerdo que en su momento yo nunca hice un video de MCP justamente por eso. La gente decía que MCP es la forma definitiva de llamar las herramientas a tu agente. Knacker, el MCP se creó con el único propósito de que Cloud y los servidores de Anthropic pudieran consumir herramientas de terceros de manera eficiente y poder ingresar eso al entrar en el contexto de la gente de la forma más limpia posible. Esto no significa que tú en tu gente tengas que utilizar MCPs. Para empezar, le añades una capa de complejidad más al proyecto, que muchas veces ni siquiera es necesaria. Eso en primer lugar. En segunda, es un protocolo que no está pensado para casos particulares de uso, está pensado para casos generales. O sea, un subagente o un agente muy grande que tú tengas, por ejemplo, en CloudCode o con ChatGPT, etcétera, le conectas un MCP para que interactúe con esa data. Pero no es que tú vas a hacer un agente para una empresa y le vas a meter un MCP. Generalmente no es la mejor opción. Dicho esto, ¿cómo
Cloud gestiona estas 40 herramientas, porque pueden parecer muchas y ustedes dirán que crea mucha resonancia cognitiva y eso es correcto. Ya sabemos que mientras más información innecesaria tiene un agente, genera más ruido. Más ruido en la información se traduce generalmente en peores tomas de decisiones y en más latencia. Así que es un doble perder. O sea, no nos interesa que nuestra gente tenga 100.000 herramientas cargadas activamente en su ventana de contexto. Y para eso tenemos soluciones que son los contratos con las herramientas. Vamos a explicar esto en dos niveles. Imagínate que a 2 cuadras de tu casa tienes una tienda de pastelería y venden donas y te fascinan esas donas. Pero algo súper importante ahí, esta pastelería solamente vende donas en físico, o sea, solamente aceptan pagos físicos de $1. O sea, tú quieres hacer un pago móvil para la gente de Venezuela, no puedes. Quieres pasar por tarjeta, tampoco puedes. O por Mercado Pago para la gente de Argentina, no se puede. Es $1 físico. Eso es un contrato entre un consumidor y el recurso que vamos a consumir. Entonces, eso es clave. Esta misma filosofía es la que aplicamos entre cloud o cualquier agente y sus herramientas. Esto va desde el modelo de datos que vamos a ingresar, esto es básicamente la información que se le manda de la herramienta y el tipo de datos que consume esa herramienta. Por ejemplo, imagínate que tienes una API del clima, por ejemplo, que construiste con Python y esta API del clima recibe las temperaturas que tú quieres predecir. Entonces, resulta que puedes, si mandas un string, te va a rebotar. Porque si le mandas un string, por ejemplo, 17 grados Fahrenheit, por decirte algo, te va a decir, escúchame, no puedes mandarme esto, tienes que mandarme un número que cumpla con estas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo bello que tienen los contratos. Y les voy a decir algo, con los contratos a las herramientas, puedes reducir el margen de error de la gente al utilizarles al 0%. Yo le he validado algo impresionante, pero básicamente los agentes no fallan llamando herramientas cuando tienen contrato. Eso por el lado de la eficiencia, de que nunca fallan. Y ahora también está al lado de la eficiencia en el contexto de la gente, que él sea capaz de razonar de manera correcta en qué herramienta utilizar, etcétera. Y para ello Cloud lo que utiliza son, uno, las tiene partidas en familias, pero el agente no tiene en su cabeza todo esto. O sea, el agente nunca tiene en su cabeza todo esto cargado completamente con todos los argumentos, etcétera. Lo que sí tiene son, creo que estaba por acá, tiene esto, que son 3 tipos. O sea, son 3 datos que tiene la gente siempre en su ventana de contexto sobre herramientas específicas, que es el nombre de la herramienta, que está picada por la familia directamente, o sea que la gente puede buscar por familias, y la descripción, o sea, el prompt del tool, básicamente, que es, utiliza esta herramienta para X. Y luego tenemos el esquema del input JSON, que son los argumentos, simplemente. El detalle técnico, muy importante. Las herramientas en Cloud Code están hechas en SOT, ya que Cloud Code de hecho está escrito sobre TypeScript, está escrito sobre React y Boom. Así que, punto muy importante, SOT, para los que no sepan, es el equivalente de Pydantic, en resumen. O sea, Pydantic es de Python, SOT es de TypeScript, pero es más o menos el equivalente. SOT tiene algunos puntos débiles que Pydantic no, sin embargo, la librería está muy bien resuelta y nunca vas a tener un problema a nivel práctico con ella, por lo menos para este caso de uso, ¿no? Entonces, SOT valida este contrato. O sea, SOT es el núcleo de los contratos que dijimos anteriormente a nivel funcional. Pero lo cierto es que CloudCode no tiene en su ventana de contexto siempre cargado todo el input esquema de una herramienta, ya que eso generaría mucha carga cognitiva. Solamente tiene la data necesaria para poder irla a buscar. Importante. Dicho esto, luego ya mencionamos esto, que es muy importante, que es que el agente itera o deja de iterar en base a las herramientas, básicamente. También hay motivos por los que puede fallar, por ejemplo, timeouts o errores de modelo, errores de imágenes, errores de bloqueo, etcétera, que quiero aprovechar y mencionar el human in the loop. Ok, human in the loop, esto es muy importante. Ya vimos las razones por las que la gente te puede bloquear. El human in the loop en Cloud Code funciona de manera muy especial, ya que tenemos dos human in the loop. Tenemos un human in the loop forzado y un human in the loop inducido. Es diferente. Uno lo puede inducir el agente y el otro el sistema lo puede forzar. El arnés del sistema puede forzar ese permiso. ¿Se recuerdan que les dije que antes de que Cloud Code procese un mensaje, realmente hay muchísima información o muchísimo código que se ejecuta antes de validación, de tokens, etcétera? Esta es una de ellas y son los comandos. Ya sabemos que él tiene acceso a 40 herramientas y viaja en 6 familias. Las más importantes, yo creo que para este caso probablemente sean los files o los archivos, ya que mediante esto podemos ejecutar comandos del tipo
rm-f para Docker o para WSL, o podemos editar archivos. El Human in the Loop forzado es cuando el sistema detecta, por ejemplo, un prefijo, que puede ser delete. Si el prefijo es delete, sabemos que es una acción que es vulnerable porque estamos borrando un archivo del sistema. Esto el usuario lo tiene que saber. Así que sin preguntarle a Cloudcode, hay un interrupt, ahí se corta lo que la gente está haciendo y se hace una wait de la respuesta de la herramienta. Sí, esto a la gente nunca le llega a la cabeza, esto es muy importante, esto no interfiere con su proceso de razonamiento, solamente digamos que él manda la solicitud y esa solicitud se queda muerta esperando a que tú respondas. Cuando tú respondes que sí, el agente continúa. De hecho, es un break simplemente y no tiene un timeout en este caso. O sea, tú puedes responderle cuando te dé la gana. Puedes ponerle sí o sí y no preguntar de nuevo. Entonces, si él te manda un comando de delete, el sistema va a decir, oh, este comando es peligroso, hay que avisar al usuario. Y ahí tú le das. Esto es el típico checkbox que te sale de yes, yes, don't ask again for this operation, etc. Y no, directamente. Y él no te da la opción de escribe por qué no, solamente te dice no. Y ya, y ahí tú le mandas tu feedback escrito al chat per se. Luego tenemos el Human in the Loop que el agente manda. Que esto, miren lo interesante que es. El Human in the Loop este, a ciencia cierta, es una herramienta. ¿Les parece esto interesante? Es una herramienta. El Human in the Loop al final del día es una herramienta que el usuario manda, que de hecho me parece que está por aquí en Task, en este grupo de familia. O mentira, está aquí en modo de control. Está en modo de control las herramientas de Human in the Loop. Pero básicamente él puede mandarte a ti como usuario, usando esa herramienta, información a validar y rellena los campos que hay que validar. Por ejemplo, ven que Kaggle tiene esta capacidad súper linda de mandarte un checkbox, de marcar sí, 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 o marcar diferentes opciones como, imagínate que estás haciendo una estrategia para crear un sitio web y él te pregunta en un checkbox, ¿hacemos esto con React y X o lo hacemos con WordPress o lo hacemos con Elementor? Cualquier cosa estoy diciendo. O al final te da una opción de poner type something, o sea, tú escribes algo para mandarle el feedback. Eso es uno de los tipos, pero hay muchísimos tipos de Human in the Loop que él pone, pero siempre es para pedirte información de algo o validarte algo. Y siempre, en este caso, él ejecuta esa herramienta para preguntarte y rellena los propios argumentos que necesita. Eso es clave. Luego, esta es la parte más importante del video probablemente. Gestión de contexto. Presten mucha atención, porque de aquí es que vamos a poder, aparte de las herramientas, van a poder sacar lo que es posiblemente el mejor sistema replicable para sus proyectos. Esto es lo único que a mí me sorprendió el sistema de Cloudcode, el resto me pareció promedio, pero esto es una genialidad y es como Cloudcode gestiona todo su contexto, el context engineering que hay detrás de Cloudcode. Y esto es muy importante porque lo tenemos en multinivel. De hecho, cómo gestiona la memoria también va dentro de este apartado. Tenemos gestiones por microsegundos, literalmente, por turnos, por X cantidad de turnos, por sesiones completas, por sesiones cruzadas básicamente y permanente. Tenemos estos 7 sistemas y son 6 escaladas de tiempo, que es lo que aquí ponemos en la presentación. Vamos a empezar por lo más importante y lo más genial, y son los sticky latches. Esto es muy importante. Con este sistema que estamos viendo aquí, literalmente puedes ahorrar un por 10 de los costos de tu agente. Por 10 de los costos de tu agente. ¿Esto es una barbaridad? Sí, es una barbaridad. Y voy a explicárselo de manera sencilla. Imagínate que compras una impresora 3D. Que compraste una impresora 3D y tú imprimes termos de agua, como este. La primera vez que tú vas a imprimir el termo de agua, posiblemente la computadora tenga que procesar todo lo que hay detrás de este termo de agua. Sus dimensiones, su color, la cantidad de litros que le entran, de qué abertura va a ser el pico por el que la gente va a tomar, cuál va a ser el sistema de tapas, si va a tener una goma, si va a ser algo sólido, si va a ser plástico que encaja por fuerza, etcétera. Todo eso se va en la primera iteración. Pero una vez la computadora ya lo procesa y la impresora ya lo hace una vez, lo puedes cachar y puedes hacerlo de nuevo, ya que el modelo de cómo imprimir se guarda. Me explico. ¿Qué significa esto? El LLM o los LLMs funcionan por capas, son redes neuronales que son gigantescas y tienen miles de millones de capas y cada una de esas valida algo en particular. Cuando tú mandas un input, tienes un output, siempre, pero dentro de estos dos puntos, que es el inicio y el final,
tienes la capa, tienes el procesamiento de las capas, que es lo más costoso del proceso. Y aquí lo que hacemos es que si ya el agente procesa una vez o el modelo procesa una vez un contexto estático, la siguiente vez lo puede hacer de vuelta sin tener que reprocesar todo, que es la parte más costosa del sistema, que son las capas. Esto no significa que, digamos que está cachada la respuesta, tipo que la gente tiene su output en la cabeza y no lo va a generar de vuelta. Significa que el procesamiento neuronal, que es lo complicado realmente, ya está cachado. Entonces no tiene que recalcularse todo. Esto te puede ahorrar un por 10 en costos, ya que todo lo que sea data estática la puedes mantener. Y esto es muy importante, ya que ¿qué definimos nosotros como data estática? Descripción de tools, el system prompt, toda la data que no sea dinámica, básicamente. ¿Qué puede ser data dinámica? Por ejemplo, si tú le metes a tu system prompt una fecha, o le puedes meter la fecha del día de hoy, por ejemplo, eso es dato variable, ya no es data estática. O si en la descripción de tu herramienta, o vamos a mantener con el system prompt. Si en el system prompt tienes, por ejemplo, el estado de una página web, en la ventana, por ejemplo, porque tu agente utiliza GUI y interactúa con tu sitio web. Fino. Cada vez que tú cambias de pestaña, le va llegando la información de ahorita estamos en estas pestañas, ahorita el usuario está en estas pestañas, ahorita el usuario está haciendo esta ejecución específica y esta operación. Si esa data está en el system prompt, eso no se considera data estática, sino dinámica. Esa es la diferencia, básicamente. Lo mismo puedo aplicar con las descripciones de herramientas, lo mismo puedo aplicar con básicamente todo, pero es muy importante ya que el caché que estamos hablando funciona cuando la data es única y exclusivamente estática y no se mueve. Por eso, el sistema de cloud funciona con, a ver si lo logro encontrar, es un registry. Ahorita no lo encuentro, pero lo importante es con un registry. Un registry básicamente es una lista. El system prompt de Cloud Code no es un bloque de texto. Son bloques de texto que se van sumando uno tras otro hasta llegar al system prompt definitivo, vamos a decirlo así. Y este system prompt se compone por cloud.md, descripción de las herramientas, contratos con las herramientas, MCPs asociados, skills.md, descripciones de los subagentes, etc. Esto es extremadamente importante también porque ya así tienes un esquema mental de cómo funciona. Es más, les voy a decir algo. El System Prompt de Cloud Code, el base, no es una locura. O sea, se lo juro de verdad que no es nada tan impresionante. Es más, hay partes en las que se contradice. Ahorita no recuerdo cuál, pero yo lo leí y hay una cosa en la que se contradice y digo, wow. Pero lo importante es que es un System Prompt que se va componiendo por diferentes partes del código y no es estático. Y esto es clave porque así te puedes ahorrar esta cantidad tan descomunal de costos. Que por cierto, yendo a los subagentes, que esa parte lo omití, los subagentes son herramientas también. Y lo que hacen es crear una mini partición en Cloud Code, que es el mismo modelo, la misma memoria, la misma todo, pero con un campo extra en el request que básicamente le manda la tarea que tiene que ejecutar. Y junto a esto se le pueden cargar las skills. La gente le puede mandar las skills que tiene que ejecutar para esa tarea específica en caso de que la haya. Y si no, bueno, da igual y la va ejecutando él solo. Esta posibilidad, escúchame, todo esto es parte del código, no lo hace Cloud, todo esto es parte del código. Se pueden correr las tareas en background y se queda el agente principal, el main, el monolito, en await hasta que termine de responder y le llegue esa información y continúa con su bloque de iteración. O sea, pueden haber tanto bloqueantes como no bloqueantes. Eso es muy importante. Entonces, bueno, esto es importante. Hay una parte del código específicamente para ver cuándo se rompe el caché, porque con esto Cloud Code amortiza sus costos. Quiero que piensen en esto que es muy importante. El plan de suscripción más caro de Cloud Code cuesta $200 al mes. Digamos que el público, el que se puede utilizar de a pie. Y de media, hice un análisis de costo de esto en base a los costos de la API, etcétera. Y Cloud Code te da más o menos 70 veces más de lo que cuesta el plan. 70 veces más. ¿Qué significa eso? Que si nosotros pagamos 200 por Cloud Code, realmente podemos consumir hasta $14.000 de tokens. 14.000. Imagínense la cantidad de dinero que... esto en caso de que te fundas el plan en su máxima expresión, que casi nunca pasa, por supuesto, pero... O sea, eso es que en los bloques de 5 horas que te da Cloud para que tú lo utilices, llenes el contexto a full. Eso casi nunca pasa, pero tienes una capacidad de consumo tú como usuario de hasta $14.000. Una barbaridad. Ahora los tipos de memoria, que esto no lo toqué sobre la memoria. Vamos a hacerlo resumido porque tampoco hay mucha cosa que pueda rescatar de aquí.
la memoria son archivos .md, ¿ok? ¿Suena triste? Suena triste porque lo es, pero son archivos .md. No tiene una memoria compleja como CEP, por ejemplo, que es un graph rack gigantesco que te cagas y tiene miles de nodos, miles de aristas, millones de conexiones entre cada una de ellas y son procesamientos neuronales, tanto determinísticos como no determinísticos. Aquí no hay nada técnico en ese lado, es literalmente un archivo .md. Tenemos, eso sí, una carpeta de memdir, o sea, carpeta de memoria, donde ¿cómo explico esto? Pueden haber cientos de archivos .md de memorias. Por ejemplo, nombre del usuario .md o cumpleaños del usuario .md o cualquier cosa .md. Lo importante no es eso como tal. Lo importante es que la gente no tiene, obviamente, esta información cargada todo el tiempo, lógico, sino lo que tiene es un directorio de información dentro de su contexto para poder saber a qué memoria tiene que acceder. O sea, la memoria tiene una descripción también. Cada archivo.md tiene su descripción, digamos. Pero esta descripción tampoco está cargada. O sea, literalmente es un directorio y creo que se basa en gran medida por los nombres para poder acceder a ellos. Pero puede ser un directorio de hasta, no sé, 500 memorias. Punto. O sea, puede ser muchísimas memorias realmente y casi nunca las utilizas, pero las puedo utilizar para cosas muy importantes. Generalmente, como la data relevante de uso, la tiene siempre en su cloud.md y él lo va actualizando solo. Que si para este proyecto tienes que trabajar de tal modo. Esto es muy importante, ya que de hecho Cloud no necesita esta memoria tan avanzada. Si te pones a pensar a detalle, ya que está hecho para trabajar sobre proyectos. Entonces simplemente con que tengas un cloud.md bien descrito de cómo tienes que trabajar y memorias de sesiones anteriores, por ejemplo documentación en el código, etcétera, nos apalancamos muchísimo de estos recursos y realmente no es necesario una memoria a largo plazo. Simplemente él va recordando las cosas del sistema que son importantes, las va guardando. Puede cargar creo que hasta 10 memorias en simultáneo, maybe, o más, ahorita no recuerdo, pero lo cierto es que no es nada espectacular, es un directorio donde él puede buscar las memorias y ya, a secas. Tenemos muchos tipos de memoria. Tenemos user, feedback, project y reference. Esto es importantísimo, ya que con esto también él se va guiando en su directorio. Fíjense el archivo cuál es el memdir slash memorytypes.typescript. Básicamente, aquí él puede buscar información del usuario o información de feedback. Si ve que hay un error muy recurrente en el código, podría buscar en el feedback si ya hemos tenido este error antes, cómo tratarlo, o si en un repositorio, por ejemplo, de backend, cada vez que tú jalas a pull de la rama main algo, disculpen. Disculpen de nuevo. Cada vez que hablas de la rama main algo, tienes que hacer migraciones en la base de datos. Lógico. Bueno, todo esto puede entrar dentro de Feedback y puede buscar ahí. Tenemos project, tenemos reference. Por ejemplo, en el cloud.md te podría decir, siempre que vas a trabajar sobre este recurso del sistema específico, tienes que ver esta referencia acá. Porque esta referencia acá es un proyecto de código abierto que nos sirve de referencia. Bueno, él puede guardar en su memoria enlaces específicos, tickets específicos, dashboards específicos y ahí ir apalancándose para volver a leer. Pero esto es muy importante ya que con esto él se apalanca en su directorio. Ahora, bueno, también tenemos algo muy importante en la gestión del contexto que es el autocompact. Que de hecho tenemos aquí el tema de los tiempos que creo que no lo vi. Ajá, aquí lo tenemos. A nivel de microsegundos, en las escalas de tiempo tenemos la gestión del caché, que es lo que ya mencionamos. Luego tenemos por turno, que es básicamente un presupuesto de las herramientas y etcétera, del consumo de tokens. Por X cantidad de turnos, generalmente cuando llegamos a los 200.000 tokens, se hace un autocompactado donde se resume toda la conversación en puntos puntuales y ahí se ven, por ejemplo, qué se está trabajando actualmente, cuál es la problemática principal, recursos afiliados, etcétera. Pero básicamente se recorta esta cadena de conversación gigantesca que podríamos tener y lo ponemos en un mensaje chiquito. En sesión tenemos siempre el session memory, lógico, que va dentro de memoria. Tenemos el cross session, que es extracción de memorias, que ahora sí entramos a la parte de memoria que mencionamos. Básicamente estos tres van muy apalancados del memdir, de la carpeta de memorias como tal, y también del cloud.md, ya que la session memory con cross session, siempre que sea algo relevante, se va a registrar en el cloud.md. Dicho esto, tenemos ya, a ver qué nos falta, tenemos arquitectura de la gente, tenemos memoria, gestión de contexto, gestión de tools. Hablamos de cómo está constituido el system prompt. Nos falta. No nos falta nada. Bueno, algo ya ahora sí muy importante que son más como datos curiosos. Este, el agente principal casi siempre va a ser Opus 4.8. Casi siempre. El modelo que se utiliza en el autocompactado es Sonnet, el Bash Classifier o clasificación de requests, etcétera, es HiQ.
en el Session Memory, Magic Docs, en Summary, etcétera. Y claramente es un fork de Cloud Sonnet. Así que bueno, es muy importante porque aquí puedes ver que realmente a Cloud sí le interesa más o menos su economía y siempre intenta achicar los costos lo más que puedan. Patrones replicables. La parte más importante del video para los que lo vayan a aplicar esto en su día a día. La gestión de caché, súper importante. Puedes ahorrarte hasta un por 10 de costos. El Native Tool Use, básicamente contratos con herramientas, súper importante. Este, los registries, súper claves para system prompts complejos y agentes de alta capacidad con Dynamic Prompt. Es algo que yo utilizo mucho, he utilizado en varios proyectos míos y de verdad resuelve un montón los Dynamics Prompts. Básicamente que se le cargue un contexto específico en base a un escenario en particular. Por ejemplo, hay una gente en el que yo estoy trabajando en una empresa que hay varios recursos, pueden haber cotizaciones, pueden haber itinerarios, pueden haber muchísimas cosas y según se obtenga del caché de la página web, o vamos a decirlo así, del estatus del backend, depende de la información del recurso que se esté trabajando, le entra información específica a la gente de ese recurso en particular y así no tiene ruido del resto de componentes del sistema. Una brutalidad y de verdad funciona muy muy bien. ¿Qué replicar primero? Yo les diría que lo más fácil, el tool contract, el loop podría ser. Y el tema también pueden aprender muchísimo de seguridad si se ponen a leer el código. Pero lo más importante es los tool contract y los registries del system prompt. Les pueden ayudar un montonazo. Luego lo que es en paridad, el caché, clave y poco más que replicar de Cloud Code. Así que así llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por ver el final. Ya este es como el video de análisis técnico. Ya vamos a hacer un video haciendo código que respalde esto que estamos hablando. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que bueno, estamos volviendo al canal. El domingo que viene van a tener un video también sobre cuantización que va a hablar de temas muy importantes como cuándo va a llegar la AI. Así que estén muy atentos. Pronto van a venir de vuelta los videos con código explicando cosas a detalle, parte técnica de los agentes que saben que me fascina y yo siempre encantado de ayudarlos de manera gratuita en todo lo que pueda. Así que un abrazo, suscríbanse que estamos arrancando de vuelta y nos ayudas un montón y nos vemos.